Ok, tenemos entonces Claudia, vamos a terminar un poco temprano porque tengo que dar otra clase más en un rato. Entonces, estoy fatal. Y esa me la asignaron, yo no la había visto, fue que la vi. Y, y no creí que se iba a extender tanto el curso, pero como hemos tenido las situaciones que hemos tenido, pero hay que cumplir con los objetivos, ¿verdad? He visto los trabajos, va muy bien y queda un ejercicio nada más pendiente, que con eso cerraríamos, pero es el ejercicio más importante. Hemos venido bajando desde la parte de evaluación en el marco del ciclo de vida del proyecto hasta lo que estamos viendo ahora, que va a ser el tema de monitoreo y seguimiento. Y es allí donde vamos a encontrar las trabas que normalmente no se han podido dilucidar en los sistemas de informática. Pero antes de eso, voy a hacer unas reflexiones sobre ya el tema de seguimiento. Como les dije, vi los trabajos, hay unos trabajos que, bueno, hay unos que no han subido su trabajo todavía y hay otros que han hecho el trabajo, yo les he retroalimentado y también hay unos trabajos que se han esmerado en hacer un ejercicio bastante elaborado y eso pues me alegra mucho, ¿verdad? Entonces, dicho eso, buenas tardes, don Juan. Don Juan. Vamos a proceder a ir hablando sobre lo que viene, ¿verdad? Lo que viene. Porque todavía nos queda una clase que tiene que ver con... Jocelyn, usted está ahí en línea, ¿me escucha? Bueno, está ahí, pero... o alguien del centro de capacitación. Creo que nos falta una clase todavía pendiente. Entonces, y ya después seguimos con el trabajo que hay que cerrar. Vamos entonces a hacer una presentación. Vamos a ver cómo lo manejo, es lo que estoy pensando. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. ¿Quién habló? Clauris Tramposo. Clauris, un placer, Clauris. Gracias, igual. Bienvenida. Tenemos en este momento 12 participantes, 13 participantes. Ahí se van incorporando. Entonces, como les decía, empezamos ahora porque yo tengo que terminar un poco más temprano, pero voy a dar lo que realmente corresponde y vamos a dejar la tarea que sigue, ¿ok? Voy a abrir uno de los trabajos que estuve revisando. Vamos a ver. Voy a abrir uno de los trabajos. Que hoy revisé, porque quisiera presentarlo sobre el esquema que yo necesito que vayamos haciendo. Y me parece muy bien porque fue muy exhaustivo. Lo voy a abrir. Y con el permiso del grupo, voy a enseñarles lo que han hecho ellos, ¿verdad? Y voy a aprovechar para recapitular lo que me interesa que hagamos, ¿ok? Ok, entonces, vamos a ver. Hemos venido hablando sobre la evaluación, sobre los diferentes momentos de la evaluación, sobre el tema ya entonces de la evaluación en la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución hemos venido hablando sobre los procesos que conlleva llevar ese seguimiento durante toda la ejecución. Y entonces el curso se llama Monitoreo y Evaluación. Y me interesa entonces que hoy vayamos diferenciando lo que es el proceso de monitoreo o seguimiento,
Son palabras que se usan diferentes, son diferentes, pero para un mismo propósito, ¿verdad? Y lo que es la evaluación, pero en la ejecución, ¿verdad? Hemos visto todo el contexto, el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 trató de ver el marco lógico, los indicadores a nivel de fin, propósito y componentes. Después hubo un segundo ejercicio, que ese no lo he revisado todavía, que tiene que ver con la ficha de los indicadores. Ese segundo ejercicio lo vamos a ir dejando porque ese va a ser como que la conclusión de todos los indicadores, pero ahora vamos a hablar sobre el tercer ejercicio, que tiene que ver con los indicadores ya de seguimiento, pero vistos a la luz del trabajo que se hizo en el ejercicio 1. ¿Ok? Entonces, voy a presentar. Profesor, Sí, Zulmira por aquí del Ministerio de Medio Ambiente. sí. Mis compañeros Carla Terrero y Natanael Montero. Ujú. Natanael Montero tuvo que irse a la emergencia porque su esposa está embarazada y está en la emergencia. Wow. Y Carla, al parecer, parece que se va a quedar hasta tarde en el trabajo. Y yo entré, pero voy a estar entrando y saliendo porque yo estoy saliendo de Punta Cana por trabajo también. Sí, sí, sí. Bueno, Zulmira, ¿quién me estaba hablando, perdón? Zulmira era. Correcto, Ok, Zulmira, el trabajo de ustedes es del de la cuenca, ¿verdad? Del río Coa. correcto. Yo voy a utilizar su trabajo ahorita para hacer para hacer alguna explicación. Podría usar otro. Perfecto. Pero voy a usar eso, así que no se me vayan a hacer, no me vayan a pedir después cuentas por derechos de autor, ¿verdad? No, no hay problema. Está bien. Ok, perfecto. Buen viaje y vaya tranquila, ¿ok? Ok, miren, en el segundo ejercicio, en el primer ejercicio, perdón, voy a compartir. ¿Dónde lo tengo? Vamos a ver. Ejercicio. Ok, ejercicio 1, contexto. Este es. Lo voy a abrir, lo voy a compartir. Izquierda. Es- ver. Vamos a ver si este es. Todos leen ahí nombre del proyecto Restauración de la Cuenca del Río Coa. Sí. Excelente, excelente, excelente. Entonces, miren, este es el ejercicio 1 y el trabajo hasta donde hemos llegado es en definir los objetivos. Ellos definieron su objetivo, definieron su propósito, establecieron los indicadores verificables. Entonces, un indicador verificable era tasa anual de erosión de los suelos, caudal promedio del río Coa, índice de degradación de la franja costera y proporción de la cobertura forestal, reducción de riesgos de inundaciones, ese es reducción de riesgo de inundaciones, ese es el objetivo general 2, el indicador, nivel de satisfacción de la población, y tienen sus medios de verificación. Ellos fueron completando cada uno de ellos y a nivel de la fase de ejecución definieron el componente. Aquí pusieron obra física porque realmente es como está dentro de los manuales del manual de clasificadores, pero perdón, así está dentro de los componentes de las normas técnicas, ¿ok? Como obra física, pero
también la herramienta en el SNP me permite poder definir ese componente. ¿Es correcto para los de inversión pública, para que me apoyen? Sí, señor. En el caso de que fuera un proyecto de infraestructura vial, obra física, construcción de carretera, construcción de puentes, y así sucesivamente. Puede un proyecto tener incluso distintas obras físicas en un mismo proyecto y en un mismo como componente general de obra física, pero descritos más detallados cada uno. Exactamente, pueden haber varios de obra física, pero con una definición diferente, ¿correcto? Correcto, señor. Entonces, en este caso, ellos lo hacen perfectamente, ponen el componente en el nivel de la ejecución, obra física, y luego le dan su definición. Pueden ser conservados los suelos, evitando erosión hídrica acelerada de tipo Larimar en surcos y cavernas. Podríamos darle un nombre más corto, pero este es el componente con su definición. Entonces ya uno puede tener 3 componentes de obra física, pero con diferente definición para posiblemente diferentes contextos. Y entonces aquí ellos agregaron, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? Ok. Entonces tenemos un indicador. Dice, incrementada la proporción de la superficie de la cuenca con obras y prácticas de conservación de suelos y aguas de cantidad sobre la línea base. A el año 1 tanto, al año 2 tanto, al año 3 tanto y al año 4. Eso lo ideal sería ponerle una meta. Entonces, aquí dice, se ha incrementado la proporción de la superficie de la cuenca con obras. Entonces, aquí tenemos un indicador en su definición, pero lo que deberíamos de ahora encontrar, y ese va a ser el trabajo importante, es esa variable que de alguna manera da cuenta del avance de la misma. Entonces, si nosotros estamos hablando de conservados los suelos, evitando erosión hídrica acelerada, entonces deberíamos de determinar cuál va a ser esa variable que me permite poder entender si se ha incrementado la proporción de la superficie de la cuenca con obras y prácticas. Puede ser por hectáreas, puede ser por superficie, pero se debe definir una variable que yo la pueda incluir dentro de la estructura que tiene el SNP para efectos de poder irla valorando. Y obviamente que aquí tenemos los medios de verificación y dice obstáculos físicos implementados, protección a los cultivos y zanjas. Estos medios de verificación normalmente podrían ser informes, podrían ser registros, podrían ser cualquier tipo de fuente que me verifique. Aquí obstáculos físicos implementados me queda un poco no me permite medir. Es como que yo dijera, por ejemplo, una fotografía o un registro que se tiene y que dice que por ejemplo, lo que se hacen con los medidores, por ejemplo. Cuando una persona va a ver cuánto ha consumido de agua, hay un registro y los medidores son mi fuente de verificación, ¿verdad? Entonces, así debería también estar descrito en este tipo de ejercicio. Y los supuestos son condiciones que se deben dar para efecto de que se pueda cumplir con este objetivo. Y entonces el supuesto es algo externo. Entonces aquí ponemos nivel de riesgo de cambio en las estructuras planificadas. Entonces, bueno, ¿qué significa ese nivel de riesgo de cambio en la estructura planificada? Bueno, no me queda a mí muy claro sobre
cuál es su significado. Lo que sí yo sé es que un supuesto es algo que se debe suceder, pero que del cual yo no tengo control. Repito, un supuesto es algo que debe suceder, es positivo. Yo hago un supuesto, pero es positivo de que eso va a pasar. O sea, yo tengo el componente, se cumple el indicador, pero hay un supuesto que dice que algo externo también debe pasar para que ese supuesto se dé. Por ejemplo, los productores, los agricultores participan en los procesos. Yo no tengo control de los productores o de los agricultores. Entonces, un supuesto es que ellos deben estar participando para que se dé todo eso. ¿Cuándo es un supuesto fatal? Cuando el supuesto no se logra. Entonces, difícilmente yo voy a lograrlo. Estos supuestos, compañeros y compañeras, no siempre van a estar, van a estar, o sea, no tenemos que inventarlo. Deben ser situaciones fuera del alcance del gerente que son fundamentales para que se dé este proceso y que el gerente debe estar atento a ello o generar algún tipo de estrategia para que el proceso se dé, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, cuando podría haber un supuesto allí. Le voy a dar un ejemplo mejor. Si en este proyecto de restauración de la cuenca del río Ocoa y su costa en las provincias de San José de Ocoa, Azua y Peravia, yo tengo este proyecto de restauración y el componente de obra física son conservados los suelos evitando erosión hídrica. Si por ejemplo, yo tuviera aquí y este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Ambiente, pero tuviera una cuota de participación el Ministerio de Agricultura con un insumo, y ese insumo es fundamental para todo este proceso de que los suelos sean conservados, evitando la erosión hídrica. Por ejemplo, que los agricultores no dañen o no generen un daño para efectos de poder tener un suelo donde cultivar, por ejemplo. Entonces yo podría poner un supuesto. Empezó la clase. ¿Perdón? Entonces yo podría poner un supuesto donde dijera los agricultores. Natural, yo no veo ningún jugo con eso. Hay un micrófono abierto. Odulia, cierra el micrófono. Ay, perdón. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esa participación del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tiene una cuota en un insumo donde va a apoyar a que los productores, agricultores, no vayan a dañar ese proceso, entonces yo pondría supuesto, el Ministerio de Agricultura brinda un apoyo para efectos de que los productores y agricultores no generen ningún daño. Ese es un ejemplo particular donde yo como Ministerio de Ambiente no tengo ningún control sobre otro ministerio. O, por ejemplo, otro actor podría ser otra institución que tenga que dar una capacitación y que nos va a apoyar con algunos expertos. Entonces, eso sería un supuesto. La institución apoya con los capacitadores o con las extensiones o con subsidios, etc. Entonces, allí tiene que ser lo más claro posible porque nos van a permitir o nos van a generar apoyos en la toma de decisiones y en la gerencia misma. Por ejemplo, aquí teníamos, vamos a ver, establecimiento de plantaciones agroforestales o frutales. Dice, restablecida la cobertura boscosa, asegurando la integridad de ecosistemas forestales frágiles y de bosques ribereños. Entonces, dice, indicador 1, se ha aumentado la tasa anual de reforestación en áreas degradadas, tanto el porcentaje en el año 3, tanto el porcentaje en el año 4. Entonces,
Aquí lo que necesitamos nosotros a la hora de incorporar esta información en el SNP es la variable que de alguna manera nos permite poder entender que se ha aumentado la tasa anual de reforestación. ¿Qué es lo que estamos reforestando? Estamos reforestando un territorio. Entonces lo que deberíamos de tener es una variable que puede ser hectáreas reforestadas o metros cuadrados reforestados. Esa sería para mí una variable. Y lo que voy a obtener yo es cuánto se ha aumentado. Ese es el resultado del indicador. Entonces, esos elementos es importante que los vayamos teniendo en cuenta y que la ficha técnica que pusimos en el ejercicio 2 nos puede ordenar la mente. Se ha reforestado la cuenca, tantas hectáreas reforestadas en el año 1. ¿Ve? Aquí tenemos ya la variable que son hectáreas reforestadas. Y luego se ha reforestado la franja costera en hectáreas también. Aquí sería hectáreas en franja costera, hectáreas en tal lugar, hectáreas para poder diferenciar esa unidad de medida. Y eso nos va a permitir poder ir valorando si nosotros vamos avanzando en ello. Y me sirve este ejemplo por lo que yo voy a comentar ahora más adelante. Medio de verificación, informe de comportamiento y estado de área intervenida. No me queda claro cuál es el medio de verificación. El medio de verificación es un instrumento. Puede ser un informe, por ejemplo, georreferencial que yo hice a través de satélite. Hicimos y se pudo mapear de que se hizo eso. Eso es una forma. La otra forma son giras de campo, o ¿cómo le llamaríamos? Sí, giras de campo o análisis en el sitio, ¿verdad? Y se hizo un estudio y se dijo, sí, el 70%, el 80% cumple. Y el supuesto va a ser siempre entonces vinculado a un elemento. Yo había hecho algunos ajustes acá, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a presentar. Aquí lo tengo. No sé si lo pueden leer, pero vamos a ver en este. Yo no sé si pueden leer a la par la corrección que hice. ¿Se lee? Sí. Ok. Dice aquí, cuando yo estaba presentando recuerden que los supuestos son condiciones externas que se deben dar que garantizan que lo previsto a nivel de componentes se cumpla. Para este caso podrían afectar condiciones climáticas, se mantienen las plantaciones sin daños ni quemas, lo anterior a modo de ejemplo para tu comprensión. Entonces, un supuesto aquí que tiene que ver con el establecimiento de plantaciones agroforestales es el tema climático. Y ese supuesto es un supuesto donde nosotros sabemos que puede afectar una niña, un niño, o sea, inundaciones, sequía, y eso tenemos que tenerlo mapeado para efecto de tener algunos planes de contingencia. El otro tema es si no se generan daños o quemas por algunos agentes que puedan estar interesados en que eso no funcione. Entonces, todo ello son elementos que están en la práctica, que uno sabe que existen en la vida real y que pueden pasar. Por ejemplo, en este momento en Honduras, donde yo soy, están con un proyecto para efectos de mantener una zona, un pulmón en Tegucigalpa que es la Tigra. ¿Qué sucede? Hay todo un plan de alerta temprana, pero también hay otros componentes que tienen que ver con rondas y cuidado de la zona para efectos de que no se vayan a dar incendios en ese territorio que es altamente estratégico para Tegucigalpa, para la capital, y que de alguna manera representa un pulmón para esa zona. ¿Qué sucede en la realidad? En la realidad es que está el proyecto, se está montando todo, pero
No solo basta con que estén los mecanismos de alerta temprana, no solo basta que estén los organizados los grupos, no solo basta que se hagan las rondas, que se hagan todas las obras que corresponden, sino que también hay un supuesto, y ya se dio. Y el supuesto es, la gente no le mete fuego al territorio. ¿Por qué? Porque hay muchos campesinos, muchos de la zona, que quieren traspasar esa frontera porque se quieren comer el bosque y generar espacios de agricultura. Una vez que se pierde el bosque, la gente invade y empieza a sembrar. Entonces, el supuesto es la población protege la zona y no generan incendios provocados. Eso es un supuesto. Y no es un supuesto que yo me lo inventé porque yo dije, sí, eso puede pasar. No, es que pasa. Y si pasa, entonces el supuesto va a ser ahora la población protege y no mete incendios, no hace incendios provocados. Eso es un supuesto, pero lo pongo en positivo. La población protege y cuida la zona para que no hayan incendios provocados. ¿Qué significa con el supuesto? Aunque lo pongo en positivo, parte de una situación negativa. Y entonces yo lo transformo. Y es una zona, y es un factor externo que no tengo yo control, pero que de alguna manera tengo que generar mecanismos para que funcione. ¿Qué significa eso? Que el supuesto de alguna manera genera información para el diseño del proyecto, para que el proyecto incorpore elementos, en este caso que yo le estoy poniendo del incendio en Tegucigalpa, para que, es algo que yo que tengo presente en este momento, en este caso son elementos de gobernanza. Y entonces el proyecto no lo tenía y hay que incorporarle elementos de gobernanza para efectos de que, además de que el proyecto se está ejecutando técnicamente muy bien, los organismos, las organizaciones sociales, las de base, funcionen, trabajen y sean actores importantes dentro del proyecto. Cada proyecto va a tener sus características. Cada proyecto va a tener su dimensión sobre cómo está estructurado. Y uno tiene que buscarle la comba al palo para efectos de poder entender dónde estarían esos puestos. Hay proyectos más complejos y menos complejos. Eso va a depender del tipo de proyecto. Y hay proyectos que posiblemente los supuestos no van a ser tan relevantes. Posiblemente no hay tanto riesgo para su ejecución. Y entonces no tenemos que inventarlos tampoco. Porque no se trata de hacer complejo la ejecución de un proyecto. No se trata de eso. Pero hay proyectos que son complejos y que la incorporación de algunos supuestos permite hasta cierto punto la certidumbre en la ejecución del mismo. ¿Van conmigo? Sí, se comprende lo que yo quiero abordar con el tema del supuesto y con el tema del análisis de los indicadores. Sí. Sí, profesor. Maestro. Ok, perfecto. Entonces, como ven, en este trabajo de estos compañeros, yo como lo tenía a mano, pude hacerle los ajustes que correspondían. Aquí volví a repetir, por ejemplo, en el caso de estos indicadores, no miden la capacitación a mi entender, pero son relevantes posterior en la operación, a nivel de efectos como parte del proceso de aplicación de los conocimientos. O sea, aquí yo les hago una salvedad sobre el tipo de indicadores, porque hay algunos indicadores que son para la capacitación, pero lo que me están valorando son los resultados de la capacitación. Entonces yo ya les digo que eso hay que subirlo a otro nivel, ¿verdad? Fueron más que todo ir ordenando. Entonces, ya yo a este grupo le devolví el proyecto, a otros dos grupos también se los devolví. Tengo pendiente un grupo y espero enviárselos hoy en la noche o mañana. La idea es la siguiente. Vamos a ver.
La idea es que hemos venido trabajando en el marco del seguimiento y la evaluación desde la parte a nivel de todo el ciclo de vida del proyecto. Y hemos ido cada vez más aterrizando en el tema de la ejecución. Entonces, voy a pasar a la siguiente presentación. Voy a dejar de compartir esto. Y me voy a ir a la siguiente presentación, que es la que me interesa el día de hoy. Va a quedar pendiente una clase que es lo que tiene que ver con gestión de la inversión visto a la luz de la dinámica del SNIP de República Dominicana. Y hablo de gestión en un contexto de lo que hay que hacer en el Sistema Nacional de Inversión Pública para que nosotros podamos tener éxito en la ejecución. ¿Ok? Esa clase debe estar muy bonita, la estoy construyendo. No sinceramente es algo que no tengo yo elaborado, pero que me parece que es muy importante para efectos del trabajo que se hace, ya que con quien uno interactúa y con quien uno tiene que estar realmente facilitando los procesos es con el Sistema Nacional de Inversión Pública, en este caso con la Dirección General de Inversión Pública. Y por eso para mí es muy importante ese clase. Lo que estoy es dándole la forma para efectos de que sea de utilidad en el curso. Veamos. Hoy tengo media enferma a Solendi, entonces no voy a tener su apoyo, pero yo sé que ella en cualquier momento interviene. Vamos a ver la siguiente, vamos a compartir la siguiente lámina. La que me interesa ahora es, esta es. Pero me está presentando otra, entonces déjenme salirme de esta. Voy a cerrar esto. Ok, es esta. Entonces, ok. Y se lee ahí ejercicio 3, construcción indicadores de seguimiento, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí me faltó escribir algo. A ver. Ok. Entonces, mire, antes de iniciar con... voy a poner lo que yo quiero hacer. Porque aquí es donde yo quiero validar con ustedes esta matriz que hice. Y aquí me van a ayudar los colegas, tanto de inversión pública como los que han trabajado en proyectos. Vamos a ver. Miren, esta es la última matriz que vamos a hacer. Dice ejercicio para construcción de los indicadores de monitoreo o seguimiento durante la ejecución del proyecto. Y por eso subrayo durante la ejecución. Se puede ver la lámina, ¿verdad? Que estoy exponiendo, la que yo estoy viendo. Sí. Ok, entonces Sí. mire, el proceso de ejecución, vamos a ver, el proceso de ejecución, viendo la matriz de marco lógico, tiene cuatro columnas y 4 filas. La primera fila es para el fin, la segunda fila es para el propósito, la tercera fila, aunque se pueden abrir más, para los componentes, y la cuarta para actividades. Todos tenemos que tener claros que dentro de ese marco lógico, las actividades y componentes responden a la ejecución y el propósito y el fin
responde a la operación. Repito, la fila de fin y de propósito, esas dos responden a la fase de funcionamiento u operación. Y las filas de componentes y actividades responden al proceso de ejecución. Eso es fundamental y es regla, y eso es parte del entendimiento metodológico en la formulación, evaluación y en la gerencia de proyectos. Eso es así. Ahora, cuando uno habla de seguimiento y evaluación, uno debe entender que el seguimiento o monitoreo, de alguna manera, lo que permite es ir viendo si nosotros vamos avanzando. Ahora, ese monitoreo o seguimiento, uno lo puede ver en dos dimensiones. Y eso tengo que escribirlo en el próximo presentación. Mire, el monitoreo o seguimiento, uno puede verlo desde dos perspectivas. Y allí hay colegas que tienen sus conceptos y definiciones claras, pero eso depende de las reglas del juego que estemos nosotros generando. Lo que sí es cierto es que hay dos perspectivas o dos dimensiones en la ejecución cuando estamos viendo el monitoreo o seguimiento. Presten atención. Uno es el que lleva quien hace la ejecución, o sea, el contratista. Ese es un monitoreo o seguimiento que él hace conforme a lo que él tiene planificado, conforme a lo que dice el contrato, a lo que dicen los pliegos, a lo que se comprometió a hacer. Y tendrá una programación por ruta crítica, posiblemente, monta en project todo su proceso y va valorando el avance a nivel de sus actividades y la entrega de productos. Esa es una dimensión. La otra dimensión es la que tiene que llevar inversión pública y la institución responsable del proyecto, que muchas le llaman ese proceso de supervisión con el contratista, de que vaya cumpliendo con esos TDR, con esos términos de referencia o con ese pliego que se hizo para el contrato. Entonces, hay que abrir esas dos dimensiones. El día a día lo lleva el contratista, el día a día. Pero el mes a mes o el trimestre a trimestre lo lleva la institución responsable e inversión pública. La institución responsable porque tiene una cuota de responsabilidad en el sentido de que se cumplan con lo previsto en la programación y en lo presupuestado. Pero también desde la perspectiva de inversión pública, de poder de autorizar, no autorizar realmente, la palabra no sería autorizar, la palabra sería de validar hasta cierto punto los recursos que se van a comprometer trimestre a trimestre con base en lo que se va ejecutando. Entonces, esas dos dimensiones son importantes que nosotros las tengamos en cuenta. Ahora, esto es que estoy hablando es monitoreo y seguimiento en dos dimensiones. No estoy hablando de evaluación. No estoy hablando de evaluación. La evaluación tiene otro contexto. Pero es parte de yo no puedo hacer una evaluación si yo no he hecho un adecuado monitoreo y seguimiento. Esos informes parciales de seguimiento, monitoreo, me permiten a mí hacer una reflexión. Cuando yo hable de reflexión y de una
de un análisis, ahí estaré hablando yo entonces de la evaluación. ¿Qué es necesario que nosotros tengamos claro entonces? Y aquí es donde yo quiero que los colegas de inversión pública me den sus aportes o sus opiniones o sus observaciones o sus recomendaciones, pero también los que han trabajado. No cabe duda de que tenemos los componentes. Esa es la base para poder incorporar la información en la ficha técnica o en el sistema, en la plataforma tecnológica del SNIP. Cada componente, tenemos claro, responde a los que están definidos, a los componentes que están definidos en las normas técnicas, con su correspondiente definición, tal como yo expliqué el ejemplo del proyecto de la cuenca del río Coa que acabo de presentar. Entonces vamos a tener los componentes. A nivel de productos relevantes, un componente puede tener, sí o no, productos relevantes. Eso va a depender de lo sustantivo que sea. ¿Qué quiere decir? Que puede haber en un componente uno o dos productos relevantes, o pueda que un componente solo tenga, no es tan sustantivo su aporte, pero es complementario, pero no tiene productos relevantes. Ahora, ¿cuál es el asunto en el tema de inversión pública? Normalmente nosotros manejamos un producto relevante, pero no significa que no podamos, que solo debamos incluir un producto relevante. Podemos tener 2 productos relevantes o podríamos tener 3 productos relevantes. ¿Es correcto o no es correcto? Realmente, profesor, Creo que la línea que se daba en un momento determinado es que ese producto relevante estuviera asociado a ese entregable final, pero entendiendo la estructura del seguimiento que se había estado dando hasta hace poco, el tener asociado solo a ese producto, al entregable final, impedía hacer un adecuado seguimiento a nivel de esos detalles importantes que usted ha especificado. Entonces, para poder hacer ese adecuado seguimiento, de alguna forma se requiere, si el proyecto así lo amerita, varios productos relevantes. Ahora, como usted bien lo dice, no todo tiene que tener un producto relevante, todo va a depender precisamente de eso, de lo que aporta ese componente al proyecto. Por ejemplo, tener un producto relevante de supervisión asociado al proyecto, ¿qué peso representa con relación a esa obra física que que compone el 70, el 80% del proyecto, del peso del proyecto? Ok, perfecto. Y excelente, gracias, Solendi. Entonces, nosotros podemos tener productos relevantes. El producto relevante puede estar en un componente o en otro componente. Eso nos permite a nosotros poder entender mejor el proyecto. Ahora, lo que sí es cierto, y voy validando esto, lo que sí es cierto es que cuando yo incorporo un componente dentro de la plataforma del SNIP, ese componente tiene que tener indicadores. ¿Es correcto? Sí, señor. Ok. Sí, maestro. Puede tener 1 o 2 indicadores, ¿cierto? Cierto. Ok. ¿Quién me dijo cierto? Mami. Ginette. Ah, ok, Ginette. Gracias. Un placer saludarla. Ok. Entonces, pues tenemos los indicadores. Ahora, este indicador debe tener una meta total. ¿Es correcto o no es correcto?
Sí, Es señor, correcto. tiene que tener una meta total, ese indicador que se pueda medir durante la ejecución del proyecto, la programación que haga. Exactamente. Y es allí donde la mula bota Genaro, porque no siempre es fácil hacer este proceso. Sin embargo, uno lo puede llevar a cabo. Entonces, yo podría poner aquí, por ejemplo, mi indicador hectáreas trabajadas, metros cuadrados construidos, pero también puedo hacer algún otro tipo de ejercicio para efectos de poder hacer mi seguimiento. Y ya voy a explicar algo de ello. Entonces, yo tengo que posiblemente tenga, en el caso de áreas de hectáreas, por decir, trabajadas o supervisadas o vigiladas, entonces yo podría poner en el meta tantas, trimestre 1 tantas, trimestre 2 tantas, o podría tener otro tipo de indicador en función de metros, pero yo debo escribirlo acá. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que hacerlo con cada uno de los componentes, pero hay componentes que son bastante, son más complejos. Entonces, por ejemplo, en el caso del que comentaba ahorita Solendi, del de supervisión, ¿cuál sería el indicador para poder determinar que yo estoy haciendo una buena supervisión? No van a ser ni hectáreas, ni van a hacer eso. ¿Qué es lo que se genera con un componente de supervisión? Posiblemente se generen informes, ¿cierto? ¿O no? Sí, Podría ser eso. Entonces yo podría poner informes, eh, informes de avance del proyecto. Poder ponerle. Lo voy a poner así, bastante, bastante sencillo. Y yo pongo aquí indicador informes de avance. Y la meta total, yo le pongo 12 informes, si es uno mensual, o le pongo 4 informes. ¿Verdad? Ahora, cuando estábamos viendo el tema de los indicadores, hablábamos de que el indicador debe tener claramente definida su definición, tiene que tener bastante claridad con las palabras claves y debe de alguna manera generar el proceso para su correcta evaluación. Entonces yo podría decir que mi indicador podrían ser informes de avance elaborados, revisados y aprobados. Y yo podría decir quién elabora, quién revisa, quién aprueba. Y ese sería un indicador que yo podría incluir como meta y que yo podría ir evaluando. El tema es qué aporte me genera a mí y qué utilidad me genera. Entonces, ese trabajo es el que uno debe reflexionar para cuando uno va a construir indicadores, porque el tema de los indicadores es un tema de apoyo para efectos de poder ir desarrollando adecuadamente, en este caso, la inversión del proyecto y que esos indicadores me puedan permitir a mí hacer ajustes no correctivos, sino preventivos en el sentido de no desviarse del trabajo no desviarse de la programación que uno tiene elaborada. Entonces, este sería el esquema que vamos a hacer para el proyecto que traemos, el componente, si tiene producto relevante, cuál sería el indicador, cuál sería la meta total y cómo nosotros podríamos programarle para un año en particular. Meta 1, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Aquí el año 2, bueno, es lo mismo, pero lo vamos a hacer para un año.
Y entonces, en función de eso, aquí es meta total, meta del año, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que ir desarrollando y que yo voy a entonces a subirlo en la plataforma para efecto de que lo podamos ir trabajando. ¿Ok? Bueno, ese es entonces el trabajo y yo hice aquí, voy a salirme de acá. Déjenme ver algo. Okay. Entonces, yo les puse aquí un texto que tiene que ver con lo que ustedes, el material didáctico que les entregué, que está en función de los elementos que debemos de manejar a nivel de conceptos y definiciones. Entonces, vamos a ver. Y tenemos entonces que algunos elementos contextuales del monitoreo o seguimiento. Nada más estoy hablando de eso. El seguimiento o monitoreo se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. Eso tiene que quedar claro y es parte de el manejo de conceptos para nosotros en el marco del ciclo de vida del proyecto. El seguimiento o monitoreo se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto, para identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. Vamos a ver. Cuando hablo de eficiencia y de efectividad, voy a irme a la letra, a las palabras. Perdón. Cuando hablo de eficiencia y efectividad, ¿a qué me estoy refiriendo yo? No quiero quiero que participen otras personas. Cuando yo me refiero, en el caso del seguimiento de un proyecto de inversión, ¿a qué se referirá la eficiencia y la efectividad en el proceso de ejecución? ¿Quién me lo puede traducir en el buen castellano? Maestro, yo pienso que la Ginette. eficiencia, sí, Ginette, Ajá. la eficiencia es como yo lograr lo que me propuse en el tiempo establecido y con los recursos que solicité. Y la efectividad es que el propósito o el objetivo del proyecto, cuando termine o cuando vaya avanzando en el tiempo, se pueda ir visualizando de que para lo que realmente se creó el proyecto, se cumplió. Eso es lo que yo pienso. Excelente, excelente. ¿Quién más? Profesor, yo creo que la eficiencia está asociado como al logro del resultado y la efectividad está asociada a la calidad del resultado un poco. Ok. En inversión pública, gracias Carla y gracias Ginette. En inversión pública tenemos dos dimensiones que nos interesa conocer para poder valorar el avance de la ejecución. Y es dinero y unidades físicas y avance físico. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, obviamente que sí, estamos utilizando el recurso que dijimos, pero en función de, como dijo bien Ginette, de la entrega de ciertos resultados. Pero esa efectividad del proceso está orientada a que nosotros realmente
tengamos un cumplimiento, y eso se llama un índice de cumplimiento adecuado conforme al proyecto. Lo voy a explicar de una forma. Yo en el primer trimestre, con un proyecto X, yo presupuesto 100 millones de colones. Y lo programo y hago el compromiso y me asignan los 100 millones. Allí yo tengo un parámetro para poder valorar nivel de ejecución financiera del proyecto. Ahora, ese nivel de ejecución financiera del proyecto debe estar asociado a, denme un segundo. Denme un segundito. Tengo la otra computadora encendida y alguien está llamando. Sería. Bueno, digamos. Ok, entonces, si yo ejecuté esos 100 millones de colones en ese trimestre, yo debería de asociarlo a un cumplimiento físico con el proyecto. Si ese cumplimiento no lo valoro, yo automáticamente yo estoy haciendo un análisis meramente de ejecución financiera, sin resultados. Y eso, de alguna manera, es contrario al concepto de poder hacer ajustes con tiempo. Porque si yo, por ejemplo, en un año ejecuto 100 millones, 200 millones de pesos dominicanos y no tengo claridad cuál ha sido el avance físico, lo que yo estoy haciendo es atentando contra la buena eficiencia en el uso de los recursos en el marco de una cartera de proyecto. Y por eso se vuelve trascendental e importante que nosotros incluyamos dentro del monitoreo ese avance físico, esos indicadores que de alguna manera van a más allá del contexto financiero, van orientados a el contexto de cumplimiento de la obra en sí, a partir de componentes, a partir de productos relevantes y a partir de indicadores que me dan cuenta de si ese componente se está logrando o no se está logrando. Entonces, sí, eficiencia está en el marco del uso de los recursos y esa efectividad del proceso de ejecución nos permite a nosotros hasta cierto punto poder comprender la dimensión completa entre los recursos que se están generando y el logro de ese objetivo, o sea, de esa meta que nosotros estamos buscando. Pero estamos viendo nada más el tema del monitoreo y el seguimiento. Y lo estamos viendo desde la perspectiva de la unidad de la institución y de inversión pública. Veamos, vayamos explicándolo mejor. Entonces dice, un monitoreo como procedimiento sistemático tiene que ver con
determinar el progreso en la ejecución del proyecto, totalmente. Los avances físicos, lo que estamos hablando ahorita, los costos y el cumplimiento de los plazos para las actividades son elementos que se deben verificar durante la ejecución. O sea, cumplimiento de plazos, avance físico y costos presupuestados. Los tres en uno me permiten poder ver la efectividad del proyecto. Cuando yo estoy viendo los avances físicos y estoy viendo los costos, yo estoy viendo una adecuada eficiencia en el uso de los recursos. ¿Qué sucede en la realidad? Muchos proyectos cumplen con su cometido 2 años después a un costo superior y con ajustes en los entregables que se dieron. Entonces, el monitoreo me permite ver avance físico, costos y cumplimiento en los plazos para las actividades. Por otra parte, me permite una retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. Esto significa que los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser comunicados a los involucrados del proyecto. Los involucrados del proyecto, de alguna manera, dan cuenta de quiénes serían los involucrados del proyecto. Pueden ser productores, pueden ser los beneficiarios, pueden ser organismos contralores, inversión pública, la institución misma. Todos tienen un interés y la información de alguna manera genera lo que corresponde en la toma de decisiones. Si yo tengo una información pronta del avance del proyecto, inversión pública, que es un actor, hace los procesos que corresponden para poder generar la validez en el próximo compromiso de recursos. Pero también hay otros órganos que también van a verse beneficiados con la información. Posiblemente la institución misma, en función de seguir asignando algunos recursos institucionales que son fundamentales para que el proyecto se vaya ejecutando de la mejor forma. Recomendar las acciones correctivas, obviamente que ese es el tema del seguimiento, del monitoreo. Que podamos tomar las decisiones correctivas y que no tengamos que lamentarnos al final del proceso, o que tenemos un proyecto que no cumple con el propósito que se quería. La gerencia tiene la responsabilidad de corregir problemas que se detecten en el monitoreo. Esto significa ajustar el proyecto a las condiciones que permitan que éste llegue a buen término y no se desvíe de los objetivos planteados en un comienzo. No tengo que decirlo para República Dominicana, pero pasa en todos lados. Hay proyectos que, si no se hace el seguimiento, se empiezan a generar recursos y actividades que no estaban previstas dentro del esquema, dentro del diseño del proyecto. Y si eso se da, eso puede generarle problemas serios tanto a la unidad ejecutora como también puede generar resultados que no sean los mejores para los productos, para los bienes y servicios que se espera entregar con el proyecto. Por ejemplo, que se destinen recursos para lo que no se tenía previsto, por ejemplo, a nivel de, no quiero poner un ejemplo de los que yo he visto, porque puede darse alguien por aludido. Maestro, Sí. por eso es que es de suma importancia mantener retroalimentado a los interesados, a los patrocinadores, de cómo va la evolución de la ejecución del proyecto, porque, como usted bien ha dicho, si el proyecto está pautado para 1 año y voy a gastar 1 millón y ya veo que en 6 meses he gastado el millón,
pues en medio de la ejecución y ese monitoreo, se le indica a la parte interesada y al patrocinador de que los costos subieron en medio de la ejecución para que se puedan tomar las decisiones pertinentes, sea que el proyecto se decida cerrar o que se le inyecte más dinero, pero a sabienda de que ya no es 1 millón, sino que los costos aumentaron. Y entiendo que por eso es bueno mantenerlo retroalimentado para que se puedan tomar decisiones. Es correcto, así mismo es. O sea, hay patrocinadores, como usted le llama, aquí como lo maneja el PMI, que de alguna manera necesitan estar informados sobre los resultados del mismo. Y su aporte va a depender mucho de si esos resultados se están dando correctamente. Y lo otro es lo que comentaba yo anteriormente, que desafortunadamente cuando el monitoreo no cumple su cometido, los proyectos o se van para arriba en sus costos o bien no cumplen con los plazos establecidos o bien se desvían de sus objetivos iniciales y los entregables no son los que correspondían, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos de alguna manera son fundamentales. ¿Qué sucede? Hay un proceso que está dentro de las normas técnicas y que si uno lo hiciera cabalidad, yo pienso que no todos los proyectos saldrían victoriosos y saldrían muchos aplazados. No quiero decir todos. El proceso se llama evaluación y cierre del proyecto. Y eso es lo que yo voy a pasar ahora más adelante. Cuando un monitoreo o seguimiento no cumple el objetivo para lo cual se hace, que es conducir el proyecto físicamente en costos y plazos como fue programado. Hay una programación y en esa programación se definieron fechas, se definieron resultados y se definieron costos. Cuando ese proceso se hizo, se van generando informes. Y cuando viene al final el proyecto en su cierre, debe haber un proceso de evaluación. Y la información que se generó en esos procesos de seguimiento deben ser insumo para poder entregar una evaluación y el correspondiente cierre. Si el proyecto tuvo atrasos, incremento de costos y no se cumplieron plazos, en ese informe de evaluación debería quedar evidenciado todo lo que sucedió. ¿Y por qué sucedió? Para efectos de que lo que se está entregando de alguna manera se justifique para su cierre del proyecto. Y un proyecto puede cerrar sin haber culminado. Se evalúa y se cierra y se dice no se puede seguir con este proyecto. Y ese es un proceso. ¿Quién? Sí, perdón. Profesor, allá en el ministerio hay una área que le dicen control y ejecución de proyectos, que trabaja con proyectos que son financiados por los fondos SIL. Son investigadores que participan y ganan proyectos para ser financiados por fondos SIL. Ellos deben de entregarle a esa área trimestralmente un informe con todos los avances del proyecto y todas las evidencias para poder ellos hacerle el próximo desembolso. Ok, perfecto. Y eso es así, pero a lo que me estaba refiriendo, y es muy importante, es que si nosotros hiciéramos el proceso de evaluación y cierre de los proyectos, ¿qué tendríamos que revisar en ese proceso de evaluación y cierre? Bueno,
tendríamos que revisar cuánto fue el presupuesto inicial y cuánto fue el gasto final. Hablando de gasto, obviamente como inversión. Tendríamos que valorar cuál fue la magnitud de obras que se tenían planificadas y cuál fue la que se entregó. Y tendríamos que valorar en qué tiempo se esperaba entregar, en qué plazo se esperaba entregar cada uno de los componentes o entregables del proyecto y cuánto fue en el momento en que terminaron. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera daría cuenta para efectos de poder hacer lo que uno quisiera en proyectos, que generar lecciones aprendidas y generar buenas prácticas para que no se vuelvan a repetir. Un proyecto que está destinado para generar servicios, bienes o servicios, en el año 2024 y se espera que culmine en el año 2023, porque hay una necesidad sentida, y ese proyecto culmina en el año 2025, no cabe duda de que ese año de postergación del proyecto de alguna manera tuvo que generar una problemática adicional. Y posiblemente ese proyecto, cuando llega a entregar bienes o servicios, llega desfasado, llega posiblemente no en el contexto que se tenía y posiblemente en una problemática posiblemente ampliada que no va a tener el resultado que uno hubiera querido. Eso es así, ¿verdad? Y por eso es importante, entonces, que el monitoreo y el seguimiento se haga regularmente. Es el que se hace en cualquier momento y permite valorar si vamos bien o no vamos bien. Maestro, Sí. hay algunas personas que piensan que el hecho de que un proyecto se cierre antes de que se termine, por situaciones que pasan en medio de la ejecución, lo ven como un fracaso. Hace un tiempo yo me fui a entrevistar a una institución que no era pública, era privada, y el gerente de proyecto me preguntó que de los proyectos que he manejado, ¿cuántos han cerrado exitosamente? Yo le dije que todo, y él me dijo que si todos habían cumplido el objetivo por el cual fueron iniciados. Yo le dije que no todos, porque dos, le mencioné dos específicamente, que no cerraron porque en medio de la ejecución vimos que si lo terminábamos no iba a ser exitoso porque ya iba a estar desfasado. Y él me dijo como que eso era un fracaso. Yo le dije no, porque nosotros teníamos 17 millones para construir un lado de una clínica, una parte que iba a ser de diálisis y otra para la parte que era de neonatal. Pues al iniciar la ejecución, vimos que los costos de los materiales de construcción aumentaron, la mano de obra también, vino luego un huracán y decidimos entonces solamente terminar la parte de diálisis, que era la que teníamos casi terminada, y que el proyecto se cerró tan pronto terminamos la de diálisis. Entonces él me decía como que fue un fracaso. Yo le dije, no fue un fracaso porque no logramos todo lo que queríamos, pero en el tiempo establecido logramos una parte y no perdimos o sea, todo el dinero y todo lo que tenía que ver con la otra, con el otro pabellón. Y él me dijo de que bueno, como él me dijo que como que por personas como yo, que siempre veían las cosas del lado positivo, que estaba bien, pero que él lo veía como un fracaso. Yo me quedé como que, oh, ok, está bien, no vamos a entrar en discusión, pero no necesariamente el proyecto tiene que cerrar porque haya cumplido su objetivo. A veces debe cerrarse antes porque yo prefiero cerrarlo antes para no perder, como dicen en el buen dominicano, lo más por lo menos. Y si ya lo termino, por ejemplo,
en contra de todas las vicisitudes y en contra de la corriente, cuando yo venga a terminar el proyecto ya va a estar desfasado o no voy a tener el impacto que yo deseo o no voy a tener lo que es el retorno esperado en el tiempo. Correcto, correcto. Vea, esto es así. Y denme un segundito. Eso es así. Y llega un momento, Ginette, que si uno no toma la decisión, el costo va a ser mayor, ¿cierto? Cierto. Mire, le voy a contar así rápidamente. Se empezó a construir un proyecto, voy a hablarle, es que no me gusta tocar, yo conozco algunos de República Dominicana, pero son muy delicados. Le voy a contar uno delicado de Honduras, pero este no me importa a mí. Mire, y es verdad. Ustedes pueden entrar a Google y meten ahí Ciudad Mateo en Honduras y te van a dar cuenta del desastre. Es un proyecto que se construyó, se empezó a hacer, iba en toda su ejecución y de un pronto a otro encontraron un fallo. Y el proyecto o se cambiaba o se ajustaba o hacían algo diferente, pero como lo llevaban no se podía. Iba a ser un desastre a nivel de contaminación de aguas importantísimas para toda la capital. ¿Qué se hizo? El proyecto se evaluó, se revisó y se cerró. Y se dijo, lo mejor es esto. Y no es un proyecto que uno diga fue exitoso. Sin embargo, como usted mencionaba, el análisis, las lecciones aprendidas dejaron muchos elementos para no repetir esa historia. Y uno de ellos fue que ningún proyecto de esa magnitud se podía llevar a cabo si no se hacía un estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental tenía que ser de una empresa externa, no del mismo proyecto. Porque si no, entonces es ¿cómo se dice? Es el juez y parte, ¿va? En el asunto. Entonces, sí, eso es así. Y todos los proyectos, independientemente, y esto es importante, y en lo que estamos comentando en este momento, ¿cuántos proyectos se han iniciado y ahí están? ¿Cuántos proyectos se han iniciado y ahí están? Y no se sabe si continúan o cierran. Tengo un perro aquí de invitado que es de mi hija y te lo estoy cuidando. Bueno, disculpe, profesora. Yo entiendo que hay un hilo muy fino entre ese éxito y ese fracaso y ese ajuste que es mejor tomar la decisión a tiempo de o paralizar o variar el alcance. Entiendo que sí, pero también muchas veces se incrementan esos costos de los insumos de esos proyectos, porque los tomadores de decisiones, para tener mayor volumen de proyectos ejecutándose al mismo tiempo y que se vean esas acciones, han ralentizado la ejecución de esos proyectos. Y un proyecto que originalmente tenía contemplado que se iba a ejecutar durante 3 años, recibiendo, vamos a suponer que el proyecto es de 150 millones y que durante cada año se tiene presupuestado 50 millones y tus recursos institucionales solo te permiten ejecutar un tope presupuestario de 500 millones, por decir un monto,
lo que quiere decir que quizás solo tú puedes ejecutar conservando la integridad del tiempo que se había programado originalmente 3 proyectos y lo elevo a 5. Yo como tomador de decisión estoy provocando que mi proyecto se vea afectado por incremento de insumos y demás al ralentizar la ejecución del proyecto. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, realmente no es un éxito, es un fracaso de la gestión de ese proyecto. Y ay, sí, perfecto, se hizo el ajuste y decidimos variar el alcance y demás. Por eso, dependiendo de cuál haya sido la situación que hiciera que esos proyectos tuvieran esos cambios y tuvieran que tomar esas decisiones, realmente hay una brecha muy fina para identificar que realmente es un éxito o es un fracaso. También. Totalmente, Solendi, totalmente, totalmente. Y eso tiene que ver con gestión de cartera de proyectos, ¿verdad? A veces se quiere hacer mucho y no hay cama para tanta gente. Y entonces se tiene que priorizar. Y esa es la palabra mágica, priorizar, ¿verdad? Esa es la palabra mágica, saber priorizar y poder tener claro qué proyectos realmente hay que hacerlos y qué proyectos se pueden postergar, ¿verdad? Pero a veces se quiere hacer todo. Y yo tengo ahí una formulita que me dice que a veces los proyectos lo que están haciendo nada más es pagando gastos fijos, ¿verdad? Y no están generando la parte sustantiva del proyecto. Y por eso es importante llevar el seguimiento del avance del proyecto por componentes, porque a veces se están ejecutando componentes que simplemente son gastos fijos, y componentes que tienen un margen variable, por decir, en función de valor agregado de una obra, o de una metodología, o de algo intangible. No solo tiene que ser tangibles, pueden ser intangibles. Cuando uno va viendo un proyecto que hay componentes que están avanzando, pero que no están avanzando los otros componentes, uno puede hacer un análisis y poder determinar que automáticamente lo que está haciendo es incrementando el costo del proyecto, ¿cierto? Entonces, es interesante por eso este ejercicio que uno hace a nivel de cada uno de los. Está el contexto de la evaluación. La evaluación se efectúa durante a diferencia del seguimiento, que es en ejecución, la evaluación se hace en todas las etapas del ciclo del proyecto, incluyendo varios años después de completada la ejecución, en el caso de evaluaciones de impacto o sustentabilidad. Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser sistemática, igual que el monitoreo. Estos son algunas láminas que incluí para efectos de que la tuvieran allí en este ejercicio que vamos a hacer. Tenemos 2 tipos de evaluación, la formativa, la sumativa. Esto es muy conceptual. La formativa tiene que ver con el aprendizaje. La sumativa realmente está más orientado a la evaluación ex post o de impacto. Pero también se pueden hacer evaluaciones sumativas a nivel de la ejecución de un proyecto, ¿verdad? Para evaluar hasta qué punto el proyecto logró algunas experiencias importantes que te pueden generar para otro proyecto. Y el monitoreo y la evaluación están interrelacionados, pero no son sinónimos, mientras que el monitoreo o el seguimiento es un proceso continuo y permanente. La evaluación se realiza en periodos establecidos, entre lapsos de tiempos más largos. ¿Cuándo podríamos nosotros ver evaluaciones? Bueno, lo que la ley nos establece en República Dominicana para presentar informes al Congreso y a la Presidencia. El de medio año, que es un informe que está definido por ley y que se debe presentar para efectos de cómo vamos. Ese informe de medio año es fundamental, pero no solo tiene que decir
cuánto se ha avanzado, porque eso es monitoreo. Si nosotros hacemos la sumatoria de cuánto hemos gastado y cuánto hemos avanzado en unidades físicas, podemos decir, sí, un 40, un 60, un 70. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias tiene? Lo que estaba diciendo Solendi y lo que dijo Gine también. ¿Qué consecuencias tiene? Eso es evaluación. Cuando yo reflexiono sobre los resultados que se están dando. Y en esa reflexión digo yo, no, este proyecto que terminaba este año ya no va a terminar este año. Va a pasar al otro año. O este proyecto, si no hago ajustes, no termina este año. Pero para ello debo también hacer ajustes en otro proyecto. Y priorizar para que este proyecto culmine, porque es fundamental. Eso es evaluación. Y ese es el salto cuántico que deben dar los informes de medio año y de fin de año en los proyectos de inversión pública. No solo decir cuánto fue, sino que también decir qué voy a hacer ahora entonces, o qué ajustes voy a hacer. De hecho, en un informe de medio año y de fin de año, puede generar información o debería de generar información para la actualización del plan plurianual. Se me ocurre. ¿Qué piensan los colegas? Una evaluación de medio año y de fin de año debería a mí darme información importante en la actualización del plan plurianual. Para efectos de o estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo o debo hacer ajustes para poder ponerme a tono con los compromisos de gobierno. Entonces, cuando uno dice, estamos haciendo informes de seguimiento o de evaluación. ¿Qué dice la ley, colegas? ¿Dice que es un informe de seguimiento o es una evaluación? Es un informe de seguimiento. No dice evaluación. Yo lo recuerdo muy bien. Los que hicieron la ley fueron muy inteligentes, porque sabían que si ponían evaluación es comparar. Y comparar significa hacer un análisis. Pero si hacemos seguimiento, no nos estamos obligados a hacer una comparación. ¿O estoy equivocado, colega Solendi? ¿Usted que le gusta esto? ¿Usted que maneja esto? No está equivocado. Sin embargo, entiendo que no debe limitarnos nos estamos fortaleciendo con el tema de monitoreo, seguimiento y evaluación. En la medida de que vayamos fortaleciéndonos, tenemos que ir dando el siguiente salto y generar ese valor agregado, completando esas cosas que no se han estado haciendo, si podemos ir a hacerlo, pero tenemos que ir construyendo línea base. Tenemos que ir construyendo esa información y fortaleciendo esa capacidad, tanto en las instituciones como UMEPI, para hacer ese adecuado monitoreo y seguimiento y luego poder hacer una adecuada evaluación. Perfecto. Perfecto. Entonces, con esto, terminamos acá. Yo tengo que iniciar una sección nueva, por eso. Y esto, entonces, este es el trabajo que vamos a hacer, que es el último. Yo lo voy a subir a la plataforma, pero también se lo voy a mandar por el chat que tenemos en WhatsApp. No obstante, no lo voy a subir ahorita porque necesito que culminemos todo el ejercicio anterior. Lo voy a subir mañana, pero este es el trabajo final y creo que tenemos una clase más, ¿verdad? Según lo que estaba viendo en el chat. Ahí vi que me estaban escribiendo. Vamos a ver. El profesor pregunta si solo le falta una clase. Y dijo Jocelyn, sí, el jueves terminamos. Okay, perfecto.
Entonces el jueves 13 de abril terminamos. Ok. Listo. Entonces terminamos el 13. Y yo voy a subir esto mañana entonces. ¿Ok? Y con esto culminamos el día de hoy. Ha sido un placer. Yo voy a, después de que terminemos esto, hay algunas horas todavía que yo voy a, o sea, hay algunas horas que voy a trabajar con los grupos para efectos de la retroalimentación con los trabajos que hagamos en el ejercicio 3 y obviamente en el ejercicio 2, que es la ficha técnica de indicadores. Con eso estaríamos cerrando el día de hoy y agradecer para siempre su atención. Así que buenas noches por allá, buenas tardes por aquí y nos vemos el jueves si Dios quiere, ¿ok? Buenas noches, maestro. Pasen buenas, compañeros. Gracias, Ya, Ginette. todos. Gracias. Buenas Pasen noches. buenas. Muchos. Sí. Ok. Buenas noches. Hace buena bendiciones. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bendiciones.